la preclusividad, ¿de acuerdo?, de las etapas. Eso quiere decir que si tú no pides la información aquí como debiste hacerlo, ya no podrás hacerlo. Eso es la preclusividad. Si nosotros, pero eso es en el ámbito judicial, es realmente inamovible. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Inamovible. Yo me quedé así nomás, no sabía qué. Ya. Es inamovible. Pero aquí, como se ha enervado en el ámbito administrativo, se ha enervado, pero dentro de un punto de los precedentes. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, las etapas no se pueden adelantar ni retroceder. ¿De acuerdo? Las etapas no se pueden adelantar ni retroceder. Las etapas no se pueden adelantar, entonces, ni retroceder. Entonces, todo acto tiene que ser solicitado dentro del plazo que corresponda. Dentro del plazo que corresponda. Ni al día siguiente, ni nada por el estilo. ¿Bien? Pero debo decirles que los precedentes han marcado una línea que sí podría ser, por ejemplo, no sé si ya lo conversamos. ¿Qué pasa si yo la consulta no lo pongo aquí en la etapa de consulta? ¿Qué pasa si lo pongo aquí en la etapa de observaciones? Si lo pongo en la etapa de observaciones, usted puede tener la posición de decir, no te la absuelvo porque ya estás fuera de plazo. Sin embargo, hay un pronunciamiento que señala, que le dice a la entidad que excepcionalmente se pronuncie sobre ello. Usted me dirá, oye, entonces, ¿qué hago? Mira, si usted puede optar por la posición legal de decir, no te doy porque estás fuera de plazo. Pero si usted quiere hacerlo excepcionalmente, puede recurrir a ese pronunciamiento que tampoco dejó mis materiales en el domicilio. En ese pronunciamiento que ya también señaló, va por esa línea. Es decir, de manera excepcional se podrían pronunciar. Y alguien diría, sí, pero eso es respecto a esa entidad. El pronunciamiento lo que dice expresamente es, la entidad excepcionalmente deberá pronunciarse sobre la consulta que ha sido interpuesta en la etapa de observaciones, no en la etapa que corresponde. No en la etapa que corresponde. Ahora, ¿qué pasa si la etapa de consulta la interpone o la consulta la interpone al momento de elevación de las bases? ¿Qué pasa si la consulta lo interponen al momento de la elevación de las bases? Tiene muy buena voz el que está afuera. A ver. Estamos haciendo competencia, ¿qué hacemos? A ver. Entonces, ya. Entonces, ¿qué pasa si la consulta lo pone en la etapa de elevación? Para las personas que recién se están emitiendo, la etapa de elevación es cuando alguien cuestiona las bases y el comité me dice, no te doy la razón. Entonces, él solicita la elevación ante el OCE. Eso es, la consulta lo pone en la etapa de elevación de las bases. Ahí, el OCE le dirá, si bien es cierto, no cabe absolver esa consulta porque está recontra fuera de fecha, sin embargo, de oficio me pronuncio. Miren, el OCE de oficio se pronuncia. El OCE de oficio se pronuncia. ¿Se dan cuenta? Ahí el participante consiguió su objetivo. Porque si bien el OCE le dijo que no cabía el pronunciamiento porque estaba fuera de fecha, sin embargo, el OCE de oficio se pronuncia. Y eso es hasta ahorita. Y eso es hasta ahorita, ¿de acuerdo? Y eso es hasta ahorita. Una consulta. Sí, por favor. Entonces, lo que el participante en este caso elevó, en vez de una observación, elevó una consulta, o como parte de una observación. Como parte incluyó. Pero será una consulta poco relacionada, pues, a lo que una consulta. O, de repente relacionada claro, a la observación. al proceso, claro.
Pero ahí nosotros sabemos que en principio ya no cabría porque está fuera de fecha, ¿no es cierto? Sin embargo, contrabando, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Ahora, esta situación se está presentando a nivel de precedentes. Ahora, esto podría favorecer a unas bases claras, podría favorecer también a las entidades, Por ejemplo, ¿qué pasa si usted se le va el plazo y usted se le fue, algo está ambiguo, ¿de acuerdo? Y ya se le fue la etapa de consulta. ¿Qué haría ahí? Entonces, atendiendo a que este pronunciamiento ya ha establecido esa situación, usted podría decirle al participante pues que presente una consulta y que si bien el OCE, ¿de acuerdo? Si bien el OCE le va a decir que no cabe la consulta, sin embargo, de oficio se va a pronunciar. Y al final le conviene a todos. Por ejemplo, a la entidad se le fue, ¿qué hago? Nulidad, ¿no? ¿Qué hago? Estás pensando en la nulidad. Cuando un pronunciamiento te da la posibilidad de que, y es perfectamente legal, que converses con el contratista, mira, se me ha ido algo, aprovechando que estás haciendo una observación, puedes poner una consulta, ¿de acuerdo? Y ganan todos. Esto es el pronunciamiento 138-2011-DTN, que establece esa posibilidad. Como ven, señores, no solo para esto, ahora no solo para consultas, no solo para consultas, sino también de una nueva observación. Eso ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa si una nueva observación? ¿Qué pasa si se te fue un RTM totalmente ilegal? Igualito, la misma figura. El observante te podría poner una nueva observación cuando eleva las bases. Y ahí también no cabría pronunciamiento, pero el OCE de oficio se pronuncia. Igual, a veces la entidad no sabe qué hacer. Nulo lo cuelgan al comité. ¿Sí o no? Nulo, y jalado agrega al comité. Sencillo, te pones de acuerdo con el señor, perfectamente legal, no hay un fin ilícito, presenta una observación para efectos de tener una base de acuerdo a norma. También es posible. Y también sobre esto ya ha habido pronunciamiento, en el cual el OCE le va a decir, si bien no cabe pronunciamiento, sin embargo, de oficio me pronuncio. Ese pronunciamiento 135-2011-DTN, en su página 1. Entonces estamos viendo, señores, cómo la línea de los precedentes van formando pues parámetros al respecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre consultas? Pero esa es una competencia exclusiva del OCE. Competencia exclusiva del OCE. Así es. ¿Usted no puede colgarse de este tipo? No. Como el OCE absuelve... Con el OCE. Es más, si usted absuelve una consulta fuera de fecha, se corre el riesgo que el OCE le diga que eso está incorrecto. Claro, usted me dirá, oye, pero un momento, hace rato me acabas de decir que el OCE excepcionalmente le está diciendo que puede pronunciarse sobre una consulta. Pero ahí he visto uno que le dice, oiga, usted no puede pronunciarse, pero el OCE de oficio se pronuncia. Y otra que le dice que puede pronunciarse excepcionalmente. En otras palabras, la línea de los precedentes va a que ya sea por el OCE, como señala Marcial, al final el OCE de oficio puede aclarar estas situaciones. ¿De acuerdo? Así hayan sido interpuestas fuera de fecha, el OCE de oficio puede pronunciar. Estas dos figuras y estos dos pronunciamientos, pues le digo, también le puede favorecer a las entidades. He visto que ya no saben qué hacer, se le fue la etapa de observaciones, nulidad de oficio, pero el de oficio es una demora, ya está en observaciones. Entonces, pues ahí utiliza este pronunciamiento que también puede ser útil para las entidades. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, en la etapa de observaciones vamos a ver lo siguiente. Luego un concepto básico y también una línea a nivel de precedentes. Como ven, señores, en cada tema hay una línea de precedentes que hay que tenerlos en cuenta porque no son
ejemplos de laboratorio no son ejemplos que se me ocurren a mí, son ejemplos casuística que viene del OCE. Bien, y que ocurre, son ejemplos transversales. Respecto, si bien la consulta yo podía hacerlo de modo para un tema de aclarar las bases o presentar solicitudes, como decía Marcial, conducente pues a obtener unas bases claras, esa es la idea. En el pronunciamiento yo voy a cuestionar cualquier ilegalidad de las bases. Oye, me has puesto un requisito técnico mínimo que solamente uno lo cumple. Cada requisito técnico mínimo tiene que ver pluralidad de proveedores. O me has puesto un requisito técnico mínimo que no lo cumple nadie. O me estás pidiendo una maestría cuando no tiene nada que ver con el objeto contractual. O me estás pidiendo un ingeniero con 20 años desde la colegiatura, cuando hay muchos pronunciamientos que dicen que no se puede pedir así. Porque ese ingeniero tendrá 20 años de colegiado, pero tiene 17, haciendo cualquier cosa menos labores relacionadas con el objeto contractual. O cuestionas, o observas que me estás pidiendo constancia de habilidad al momento de la presentación de propuestas. Pero para eso tienes que conocer pronunciamientos, como observar. No conocer pronunciamiento, vas a hacer observaciones, muchas veces en criterios, ¿de acuerdo? Y que pueden haber pronunciamientos que digan lo contrario de lo que tú piensas. O yo puedo observar los factores. Ya vamos a ver que el factor mejoras, hay pronunciamiento expreso que dice que no le puedes dar mucho puntaje. Porque a veces las entidades se olvidan, ya vamos a ver para que lleguemos a esta etapa, se olvidan de un requisito técnico mínimo y piden un adicional y lo ponen como mejora. Por ejemplo, aunque eso lo que espero dejarlo, en el tema de las mejoras, entonces, dejémoslo ahí para profundizarlo luego. No se puede pedir puntaje alto, la norma lo dice. En el factor cumplimiento de la prestación, donde se analiza si ha incurrido o no en penalidades, tampoco. Por ejemplo, incluso, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, observa porque eso no solamente requisito técnico mínimo, sino factores, sino también valor referencial? Si se está observando los requisitos técnicos mínimos, el comité tiene que correrle traslado al área usuaria para que emita pronunciamiento. Si observa factores de evaluación, será el mismo comité. Si observa valor referencial, tendrá que correrle traslado al órgano encargado de contrataciones. ¿De acuerdo? El comité especial no puede pronunciarse sobre valor referencial o sobre requisito técnico mínimo, pero sí sobre los factores de evaluación que está colocando. ¿De acuerdo? Sí, sobre los factores de evaluación. Entonces, la idea de la observación es esa, de cuestionar toda ilegalidad que pueda tener las bases. Toda ilegalidad que pueda tener las bases. Yo observo, presento al comité especial un simple escrito y digo, cuestiono tal situación, y el comité tendrá que responder ello. Si usted está cuestionando un requisito técnico mínimo y, por ejemplo, va a haber modificación del mismo, se tendrá que correr traslado al área usuaria. El comité no lo puede, aquel comité del área usuaria, él no lo puede hacer. Si va a haber modificación del área usuaria, ese comité que pertenece a esa área no lo puede hacer. Tendrá que correr traslado al área usuaria. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si es algo pues sencillo y el área usuaria conoce, el miembro del comité conoce? Ahí sí lo pueden absolver. Pero si va a haber una modificación del comité o es ya algo complejo, ya al área usuaria, un informe al área usuaria. Igual cuando se cuestiona también el valor referencial, ¿de acuerdo? Si se cuestiona el valor referencial, ahí tendrá que correr traslado al órgano encargado de contrataciones. Eso son los conceptos básicos que se pueden dar a la figura de la observación. Usted puede observar, ya le dije, cualquier facultad de la entidad, o usted se entera, filtra información de la entidad que un integrante del comité especial está impedido. Eso no se hace, pero usted puede decir, observo
y esa situación que ha tomado conocimiento y podría generar hasta una nulidad de oficio. ¿De acuerdo? Esa es la figura de la observación. Ahora, igual, la idea de la observación es que lo hagas en la etapa que corresponda, no en cualquier otra etapa. Sin embargo, ya hemos indicado que hay pues un precedente que señala que si bien puede ser interpuesto en etapa de elevación, si bien no cabe pronunciamiento, pero el OCE de oficio puede pronunciarse sobre el mismo. Entonces, el comité cuando lo absuelve debe motivar, pero no esas palabritas, bueno, sí hacia las bases. Eso es una burla, ¿no? O aténgase a las bases, o aténgase al punto 5 de las bases. El comité lo que tiene que hacer es motivar. El comité tiene que motivar por qué dice no o por qué dice sí, pero lo que no puede hacer es indicar sí hacia las bases, porque eso no es motivar. El tema de la motivación, que es un deber de las entidades, ya pues está recogido. No es otra cosa el tema de motivar que la entidad señale cuál es el razonamiento que ha seguido para llegar a una conclusión, no la cita de la norma jurídica. Ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido recogida por una resolución del tribunal que dice que la mera cita de la norma no es motivación. Por ejemplo, esa es una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 319-2000, ¿de acuerdo? 2000 AATC, ¿de acuerdo? Es una sentencia donde esa sentencia del Tribunal Constitucional, no del OCE. ¿Se ve, señores? ¿O no? Esa sentencia del Tribunal Constitucional, a ver, esa sentencia del Tribunal Constitucional ya señala que la mera cita de la, lo dice usted expresamente, motivar una decisión no es decir al amparo de qué es, sino fundamentar, expresar las razones de hecho, los hechos relevantes, concatenarlos con los fundamentos jurídicos, que no es la cita de la norma, sino decir, oye, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de los requerimientos técnicos mínimos? ¿Cuál es la finalidad de tal figura? ¿Cuál es la finalidad? Y esto hay contravención o no hay contravención a dicha figura jurídica, al contenido jurídico, y complementarlo con una norma. Pero de 100 yo veo 90 absoluciones de comité que citan la norma. No se acoge de acuerdo al punto, al numeral 45, literal tú, inciso tal, de la norma. Es decir, no se sorprendan si alguien les observa eso. Oye, pero si yo motivé, ahí está la norma. No, señor. Este sustento del Tribunal Constitucional ha sido recogido por el Tribunal del OCE, para que no confundamos. Ha sido recogida mediante resolución de tribunal 1578, ¿de acuerdo? 1578, 2011 TCS1. 2011 TCS1. Interesante. Motivación de los actos. Motivación de los actos. Y el comité pues está obligado a motivar sus decisiones. A motivar sus decisiones. Bien. Ahora, los observantes podrán solicitar la elevación al OCE en el plazo de 3 días hábiles de absueltas las observaciones. Ya lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Ninguna, señores? Bien. Es 1578-2011 S1, sala 1. Esta resolución pues ha recogido estos parámetros constitucionales del Tribunal Constitucional para la motivación. Porque la motivación no es otra cosa, una garantía, una interdicción a la arbitrariedad.
Porque muchas veces cuando el funcionario del servidor no tiene cómo argumentar su decisión, ¿por qué? Porque si, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No le encuentran, puede citar cualquier norma a dejarlo ambiguo. ¿De acuerdo? Ahora, hay supuestos de elevación a las bases. ¿Hasta ahí se entiende, señores? Supuestos. Síganme con sus diapositivas, por favor, con la lectura de sus diapositivas. Cosa que yo puedo utilizar un poco más la pizarra. Sí, señorita. El comité especial se refiere a este órgano que tiene cada organismo. Claro, el comité especial es un órgano que no pertenece a la estructura funcional de la entidad, sino que vamos a comparar algo, ¿no es cierto? Entonces se van a designar a 3 personas titulares y 3 personas suplentes. Es como un comité. Es un comité, es un órgano colegiado. Así que les vamos a designar a ustedes 3 como titulares y a sus compañeras 3 como suplentes. Es un comité que ad hoc, que se llama, y le dicen para qué ellos se van a encargar de llevar a cabo el proceso de selección. Claro, pero a lo que yo me refería es, por ejemplo, de un ministerio, de una Claro, universidad. cada entidad tiene su comité, o puede tener 5 o 10 de acuerdo a las compras que haya establecidas en el plan anual, o puede establecer un comité permanente, claro, o un comité permanente también. Hay un comité permanente todo un año cuando hay compras conexas que tengan que realizar, ¿de acuerdo? Pero si os pregunta así, cada entidad forma sus propios comités. Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta? Señores, con confianza, los que recién están entrando, por favor, pregunten, no se queden con ninguna duda. Por favor, no se queden con ninguna duda. Esto no es digerible, entiendo, a la primera situación, ¿de acuerdo? Ya tras años, por ejemplo, yo a mí nunca, no a la primera ni a la tercera digería yo derecho tributario, ¿no? O sea, cada uno conoce es un tema demasiado especializado. Tanto así que triquié, creo. Bien. Supuestos de elevación de las bases. Entonces, estamos, aunque se ha presentado el cuestionamiento a las bases, y el comité tiene las siguientes opciones. Primero te va a dar la razón, te va a decir te acojo. Darte la razón, te acojo. Cuando dicen te acojo, alégrense. Les dan la razón. Si te dicen no te acojo, no te están dando la razón. No acojo tu observación, no te están dando la razón. Y si te dicen no acojo, entonces, no me acoges, bueno, entonces voy a hacer mi pago al OCE, depende, o no. Ahora todo lo ve el OCE, todas las observaciones lo ve el OCE. Antes era de acuerdo a un monto, ahora todo lo ve el OCE, ¿de acuerdo? Pagas la tasa que está en el OCE, ¿de acuerdo? Pagas la tasa que está en el OCE y vas con tu recibo, le pasan al comité, dice, señores, solicito la elevación de todas las bases, de todos los actuados, en otras palabras, ¿de acuerdo? Al expediente se le dice elévese, y el comité al día siguiente de presentado tiene que elevarlo. ¿De acuerdo? Tiene que elevar todo el expediente de contratación. Es decir, que el comité pierde competencia. Ahora quien se va a pronunciar es el OCE, ¿de acuerdo? Y el OCE tendrá 10 días para pronunciarse. 10 días hábiles para pronunciarse. Y si no lo hace dentro de ese plazo, el OCE deberá devolver lo que pagaron y está aún obligado a pronunciarse. 10 días tiene. Ahora, ese plazo que tiene para solicitar la elevación es de 3 días hábiles. 3 días hábiles, perdón, claro, son 3 días hábiles que tiene para solicitar la elevación. 3 días hábiles. El comité a lo más puede elevarlo al día siguiente, de que culminen los 3 días. 3 días hábiles no tienen para elevar. 3 días hábiles. Ahora, claro, esos 3 días son improrrogables. Improrrogables. Fijo, perentorio, dice la norma. Pero ya vamos a ver que en precedentes hay una línea, siempre en precedentes, acá ya no me cree, ya no es mi objetivo. En el ámbito de precedente hay una línea que vamos a ver que incluso para los pronunciamientos que son interpuestos fuera de fecha, el OCE parece que, yo digo, ¿cómo está surgiendo esos pronunciamientos? El comité no está obligado a elevar un expediente que es solicitado la elevación fuera de fecha.
tampoco está obligado a presentar, todo lo que les estoy diciendo está en precedentes, tampoco está obligado a elevar, cuando te presente pues un recibo de pago de otra empresa, tampoco está obligado a elevar el expediente cuando, por ejemplo, el que solicita la elevación no se ha registrado en la etapa que corresponda. Sin embargo, a nivel de precedentes está ocurriendo esta situación. Parece que ellos presentan una observación, los participantes, el comité dice, no, ni hablar, está fuera de fecha. Van, entiendo cómo están surgiendo, al OCE, le dicen que han presentado, no quieren elevar, me parece que el OCE le solicita los actuados y el OCE de oficio se pronuncia, de oficio se está pronunciando. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de elevación? Primero, cuando no me dan la razón, o cuando me dan la razón parcialmente. Otro supuesto para solicitar la elevación a las bases. A veces yo digo, señores, el tiempo de cantidad de años para un profesional que está pidiendo 10 años es totalmente desproporcionado. Me estás pidiendo que sean 10 años cuando de trabajo efectivo como ejecutor de obras o como supervisor, cuando solamente vamos a hacer un 20, ni siquiera 10 metros de una cuadra. Entonces es desproporcionado. La entidad después sí tiene razón, es desproporcionado. ¿A quién se le habrá ocurrido? No te da 10, ¿no es cierto? Te da 9. Igual sigue siendo desproporcionado. Y es eso, tú solicitas la elevación. El otro supuesto es que a María solicita la elevación de las bases y le dan la razón. Ella solicita la elevación y le dan la razón. Solicita la elevación y le dan la razón. Entonces, yo que soy el otro participante, le digo, pero lo que te han contestado a ti, María, es totalmente ilegal. Así es que yo solicito elevación a las bases. Yo solicito elevación a las bases. ¿Se entiende eso? Repetimos. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Repetimos. Claro, porque el pronunciamiento, el acogimiento que está pidiendo y que le acogen puede perjudicar a otros. Claro. Puede perjudicar a otros. Así es. ¿Qué dijeron? ¿Repetimos? Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de elevación? Eso es muy importante tener en cuenta cuáles son los supuestos de elevación. Por eso, a ver. Primero, cuando no acogen mi pedido, es como un, ni siquiera parece un recurso de apelación, pero es como una, simplemente buscar el pronunciamiento ya del órgano oficial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya el comité ya emitió opinión, entonces tú te vas a buscar un ente al órgano supervisor de contratación del Estado. Cuando no te acogen, no te dan la razón, este es el comité, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí y le digo, solicite, acá están las bases, el expediente de contratación, solicite elevación. El comité tendrá que, le hablan elevación de todo el expediente de contratación y tendrá que irse todos los actuados al OCE para que emita un criterio llamado pronunciamiento, que es lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? El segundo supuesto para solicitar elevación de las bases o elevación del expediente de contratación es que la respuesta que me dan, si bien acoge, sin embargo, sigue siendo contrario a la norma. El ejemplo de 10 años, me dicen 9, sigue siendo contrario a la norma. Porque te dicen, te doy la razón, pero en el fondo el argumento que utiliza sigue siendo contrario a la norma. Pero un mejor ejemplo es eso, ¿no? Tú pides 10, cuestionas 10, te siguen dando 9 y tú consideras que eso sigue siendo desproporcionado. Ese es el segundo supuesto. El tercer supuesto para solicitar elevación a las bases es que María, ella presenta una cuestionamiento a las bases. Ella cuestiona las bases y el comité le da la razón a ella. Y yo digo, estás mal, comité, lo que le dices a ella es ilegal.
por lo tanto yo solicito el pronunciamiento del OCE a efectos que corrija esa situación. Esos son los tres supuestos para elevar las bases. ¿De acuerdo, señores? Esos son los tres supuestos para elevar las bases. Ahora, claro, cuando el comité especial, cuando ya se elevan las bases, el comité especial definitivamente pierde competencia. El comité especial ya no puede hacer nada. Y el comité tiene que comunicar todo esto a través del SEACE, ¿no es cierto? Finalmente, y remitir todos estos documentos al OCE con un informe técnico. Alguna vez me dijeron, oye, pero ¿dónde dice el informe técnico? ¿Dónde dice que tiene que tener el informe técnico? Eso no está ni en la ley, no está ni en el reglamento, no está creo que ni en la directiva también. ¿Dónde está? En el TUPA del OCE, ¿no es cierto? Eso está en el TUPA del OCE. Pues hace poco me llamó una alumna, me dijo, pero ¿dónde dice informe técnico? Efectivamente, busqué la ley, el reglamento no está, busqué la directiva sobre eso, no está, pero si en el TUPA, ahí en el TUPA sí está.